hoy se titula El poder engañoso para los últimos tiempos, parte 2. Y vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amén. Bueno, vamos entonces a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, Dios les envía un poder engañoso que actúe en ellos y los haga creer en la mentira. Entonces todos los que no quisieron creer en la verdad y que disfrutaban haciendo el mal serán condenados. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendigo tu palabra y te doy gracias por poderla recibir hoy, poderla entregar hoy, Señor, en tu nombre, Señor, que cumpla el propósito para el cual va a ser enviada, Señor amado, que se haga parte de nuestro carácter, Señor, y que sea bendiciendo y honrando tu presencia en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces haría una pregunta y no me la conteste, simplemente hagámonos esa pregunta. ¿Acaso Dios hace que las personas sean engañadas? Podíamos hacernos esa pregunta, ¿cierto? Porque mira lo que está diciendo la palabra, ¿no? Dios les envía un poder engañoso que actúe en ellos y los haga creer en la mentira. Pero si vamos al texto original, la palabra está diciendo realmente es que el Señor permite que venga ese engaño sobre la vida de los que han decidido no creer la verdad de Dios y sí creer la mentira que hay en el mundo. Entonces la Biblia, la verdad, nos revela que Dios aborrece todo mal. Es más, un día acabará con el mal completamente y para siempre. Dios, y se está acercando ese día. Cada día está más cercano el día en que el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra. Ahora está establecido en nuestra alma, está establecido en nuestro corazón. Amén. Pero un día va a ser literal que Él va a establecer su reino y va a gobernar esta tierra y va a gobernar todo este mundo, y todos los reyes de la tierra y todos los que se han enseñoreado de esta tierra van a tener que rendirse delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, la verdad es que Dios no seduce a nadie para que se vuelva malo. A nadie. Es más, nos seduce para que nos volvamos cada día mejor y le busquemos más a Él, nos volvamos mejores. Sin embargo, aquellos que se comprometen con el mal sí pueden ser usados por Dios al permitir Él que pequen más para apresurar así el juicio que se merecen. Amén. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si no nos arrepentimos, pues muerte es lo que vamos a recibir. Por eso el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, acercarnos a Él. Él nos perdona los pecados y nos da vida eterna. Y el terrible resultado del voluntario rechazo de la verdad de Dios es realmente el poder ser engañados por fuerzas de la oscuridad, de las tinieblas, para creer la mentira. Entonces, la resistencia obstinada a la verdad lleva a ser seducido a creer la mentira como una verdad. Quien no acepta la verdad, acepta la mentira. Entonces,
y de esta forma son desviados de la salvación que hay en Cristo Jesús. Dios no creó el mal, Dios permite el mal, por tanto tiene control sobre el mal, tiene control sobre él y utiliza tanto lo malo como lo bueno para sus buenos propósitos, y le ofrece su ayuda a quienes desean vencer el mal. O sea, la ayuda del Señor está con nosotros que deseamos vencer el mal, no hacer lo malo. Entonces quería explicar un poco eso, porque ante una pregunta que me hicieron, bueno, entonces es que Dios engaña a la gente, me hicieron esa pregunta. Entonces no, Dios no engaña a nadie, pero sí permite que seamos engañados ante nuestra obstinación de no creerle a Él. Eso es lo que pasa. Entonces estábamos hablando sobre unas tendencias globales proféticas que deberíamos considerar en este tiempo. Son tendencias globales. No pensemos que solamente es en nuestro país porque lo estamos viendo muy cerca de nosotros. No, es tendencia global. Y eso nos hace ver que en verdad la cercanía del regreso del Señor está muy cerca, porque se están cumpliendo las profecías que Él dejó para todo el mundo. Como decíamos, la primera tendencia, la existencia de la humanidad está en peligro, y uno de los mayores peligros para que la humanidad desaparezca es la guerra. Antes la guerra no afectaba realmente un conflicto entre dos grupos étnicos por allá en algún lugar, no afectaba el resto del mundo, pero hoy en día sí es terrible la afectación que podemos recibir ante un conflicto, donde se encienda de verdad un día, se aloque más todos esos gobernantes, el de Corea o el de Rusia o el de donde sea, el de China, perdón, y se aloque por ahí, se le corra, como dicen, un poquito la mente, imagine, o el champú, como dicen, y imagine que envíe una bomba de esas nucleares, el daño que hacen, y otros le contesten. Vamos a ser afectados sí o sí. Así como las plagas que Dios permitió o envió a Egipto afectaron el pueblo de Dios de muchas maneras. Al pueblo de Dios fue guardado, tuvo sustento, fue cuidado de las enfermedades y de muchas cosas, pero afectó al pueblo de Dios. Cuando hubo oscuridad, ellos tuvieron oscuridad y les tocó estar encerrados y sufrieron cosas. Y sufrieron escasez y hubo necesidades que no fueron suplidas. Igualmente nosotros como pueblo de Dios vamos a ser guardados, como les decía, estamos en una burbuja que es la iglesia, que es la protección de Dios, claro, pero que vamos a tener consecuencias de la escasez de alimentos. Quizá no vamos a pasar hambre como pueblo de Dios, pero que vamos a sufrir falta de cosas, las vamos a sufrir. El mismo aire contaminado se va a sufrir, que el Señor promete rescatarnos, amén, y librarnos, y eso sí lo debemos tener muy claro. Otra tendencia que empezamos a verla el domingo anterior, y es la pérdida de los principios morales y los valores bíblicos. La pérdida de los principios morales y los valores bíblicos. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Cómo los principios morales ya no importa. Un juez no se le da nada a inventarse tremenda mentira. Nada. Cuando un juez en su tiempo, hace unos años, se le podía creer a la palabra de un juez, porque en verdad hablaban la verdad y siempre estaban a favor de la verdad.
Y cada día todos esos estamentos judiciales y todos los gobiernos del mundo ya mienten no se ruborizan, no les da ni 5 de vergüenza. Ahí sí puede decir uno, son unos sinvergüenza, sí, porque no les da vergüenza. Y quiero leerles la palabra en Mateo capítulo 24 versículos 12 al 13. Dice: debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. El amor se va a perder. Los que ayudaban ya no quieren ayudar, porque ayudan y el ayudado se aprovecha de quien le está ayudando, y a veces de muy malas maneras, de muy malas formas. Dice que pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Amados, nosotros mantengamos el amor. Que el mundo deje de amar, vaya y venga, es el mundo que está sin Dios. Pero nosotros tenemos al amor de nuestras vidas con nosotros. Quien es el amor, quien representa el amor, está en nuestro corazón, está con nosotros. Entonces hagamos como dice la palabra, cuidémonos entre nosotros como iglesia, como hermanos, ayudémonos, no perdamos el amor. La maldad y el engaño se están enseñoreando del mundo. Son amos y señores en este momento. Es impresionante. Y les hablaba el domingo anterior del ataque que hay a la familia. Y como fue creada, establecida por Dios, Dios la estableció. Él dijo que un hombre se casaría con una mujer, amén, y formarían una familia con los hijos que Él les diera, como fruto de amor de esa relación. Y hoy nos dicen que se puede formar familias que son familias distintas, que son familias diferentes. 2 hombres, 2 papás o 2 mamás, bueno, y quieren acomodar las cosas de manera que realmente va en contra de Dios. Y es un ataque tremendo a la familia, atacando la hombría, atacando la masculinidad, el ser varón, atacando la mujer, que sea femenina, que sea una mujer como tal, bonita, tierna. Y es un ataque terrible a los niños. Se secuestran niños, se torturan niños, se violan niños, aún incluido el comercio sexual. A veces van los padres con sus niños de la mano y se los arrebatan a la mamá o al papá, un descuido, y se los llevan, los secuestran, se los roban para volverlos esclavos sexuales. Los principios morales están por el piso, los valores cristianos. ¿Qué decir del aborto? A veces nos aterramos de los muertos en una guerra, mis hermanos, pero saben que yo creo que la peor guerra y que está dejando mayores víctimas es la que están recibiendo los niños en el vientre de sus madres. Y todo esto no lo digo con fines de
de juzgar a las personas que hacen esto, porque la verdad, la mayoría son dignos de compasión, porque están siendo engañados por ese espíritu de maldad que hay en este mundo. ¿Saben? Nomás en nuestro país, ¿cuántos niños son abortados según datos oficiales? Eso son los que se conocen. Posiblemente, dice, de donde tomé estos datos, dice que posiblemente sean más los que no se conocen que los que se conocen. Pero en un solo año, el año pasado, 2023, hubo más de 400,000 abortos en nuestra nación. Más de 400,000 abortos. Imagínense que nos hablen de una guerra o de un terremoto o de un tsunami que mató 400,000 personas. Nos angustiamos, nos entristecemos, uy, pobrecitos, uy, no, qué tragedia, qué cosa tan terrible. Pero qué tragedia la que están viviendo nuestros niños. Nos engañan diciéndonos: no, es que tú eres el dueño de tu cuerpo. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Y es verdad, haz con tu cuerpo lo que quieras. Pero ¿por qué te metes con el cuerpo de otra persona? Que es ese niño que tienes allí. Es una criatura, es un alma de Dios. Ese niño que hay ahí, esa niña, es alguien que tiene espíritu, alma y cuerpo, que Dios ama. Y fácilmente es terrible. Hay una película, no recuerdo el nombre, pero es muy bueno que la veamos. La vamos a presentar aquí. Ese día vamos a invitar solo los adultos o mayores de 14 años porque hoy se está viendo mucho embarazo en menores, 14, incluso de menos, 13, 12 años. Y uno abre a veces esto y aparece ahí un cuadrito diciendo: estás en embarazo, estás embarazada y no quieres tener tu bebé. Tranquila, nosotros te ayudamos. Terrible. Entonces, muy fácilmente se masacra un bebé en el vientre de la madre, se asesina un bebé en el vientre de la madre, muy fácilmente. Y realmente cuando lo muestran, porque filman incluso lo que pasa con el bebé cuando están haciendo esos abortos, y se ve cómo esa criatura lucha por no dejarse desmembrar y volver pedazos, descuartizar ahí en el vientre de la madre para luego. Y perdónenme que esté hablando así, iglesia, pero es que debemos ser conscientes de lo que está pasando. Lucha, pelea, trata de esconderse ese bebito, esa bebita allí en el vientre de la madre. No haya cómo hacer, de dónde agarrarse, qué hacer. Estira la cabecita, tira los brazos para un lado, para el otro, patalea por no tratar, después de que ya empiezan a desmembrarlo y todo, y después a succionarlo porque las personas ven salir como por una manguera, ven salir ahí, es como una gelatina roja. Yo digo: Dios, cuánto le dolerá su corazón. Entonces, iglesia,
Y esto está sucediendo. Imaginémonos la masacre mundial. Decían que, no recuerdo si en muy pocos años, llevan contabilizados 1.700 millones de niños asesinados en el vientre de las madres. Yo creo que nosotros deberíamos darle muchas gracias a Dios por esas mujeres valientes que fueron nuestras madres o que son nuestras madres. Son unas valientes. Y démosle un aplauso al Señor. Y ya estamos próximos a celebrar. No se dejaron convencer de nada y gracias a esa valentía de ellas estamos nosotros aquí sentados. ¿Qué tal que alguien les hubiese convencido de no habernos tenido, de no habernos permitido que nos gestáramos en ese bendito vientre? Yo bendigo el vientre de toda mujer que ha concebido y ha dado a luz sus hijos. Qué bendición. Gracias a Dios por esas mujeres. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27. Qué bueno que como padres ya les hablemos de estas cosas a nuestros hijos, le hablen a sus hijos, no importa que tenga 10, 11 años, porque es que hay que hablarles de esto y serles claro qué es lo que hay en la mente de Dios y cómo deberíamos no darnos pena, así como en los colegios no les da pena muchas veces en darles esas clases malvadas y enseñarles cosas que van en contra de la palabra. Menos pena nos debería dar a nosotros discipular a nuestros hijos en las casas y enseñarles. Ojalá se volviera a enseñar a las mujeres, al menos en nuestro ámbito cristiano, desde niños, que tengan claro que sin matrimonio ni pío. Amén. Sin matrimonio nada. Eso de que si me amas, entonces dame la pruebita, pruebitas. Vaya allá a una feria donde dan pruebitas de arequipe o de arepas o de pan o yo no sé qué, bueno, pero pruebitas de amor. Cuando haya recibido la bendición de Dios. Amén. Y enseñarle de todas estas cosas, porque allá afuera están tratando de convencerlos que no son lo que son, porque es impresionante el ataque, es impresionante. Dice la palabra, Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27. Yo estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Dice: por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaran haciendo lo que no deben. ¿Sí ve? El Señor
les permite que sigan haciendo lo que no deben para que reciban el castigo que deben recibir. Pero hay una buena noticia, y es que el Señor, estamos en el tiempo de la gracia aún. Y yo les decía el domingo, mire, no importa el pecado. Quiero aclarar este puntico. Claro, el pecado es el que nos separa de Dios, hace separación, el pecado. Pero ¿por qué les decía que no importa el pecado? Para eso el Señor dejó algo que se llama arrepentimiento. Entonces, donde hay arrepentimiento hay comunión con Dios. Amén. Y donde hay arrepentimiento, el Señor nos ayuda para que no pequemos más. Entonces necesitamos arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados para salir del engaño. Porque es que mientras no nos arrepintamos de nuestros pecados, es muy difícil o es imposible salir del engaño. Y por eso debemos orar, iglesia, por nuestras familias, por nuestros niños y niñas, orar por personas de pronto cercanas a nosotros que han caído en esos engaños y están engañados. Orar, orar y orar y orar y pedirle a Dios para que tenga misericordia. Porque como les decía, no les puedo decir que va a ser fácil salir de algunos pecados como el homosexualismo y lesbianismo y cosas como esas. No va a ser fácil. Pero si damos el primer paso de arrepentirnos, el Señor va a ayudar. Amén. Va a ayudar. Y puede que se vuelva a caer en otro momento, pero Señor, ¿hasta cuántas veces me perdonará, Señor, en el día? ¿Hasta 7 veces? No, te perdonaré hasta 70 veces 7. Y el arrepentimiento nos va a ayudar a tener convicción de pecado. Y nos va a ayudar para que cada día pequemos menos. Y nos va a ayudar a salir de esas conductas perversas que nos quieren hacer ver como normales. Amén. Al rechazar a Dios, el aumento de la maldad es impresionante, y el poder que tiene el engaño para este tiempo hace que la humanidad crea que la inmoralidad es diversión y libertad, porque así nos quieren hacer ver la inmoralidad como algo divertido y como libertad. Amén. Hoy el mundo se está dejando guiar y quieren hacernos creer que tenemos que dejarnos guiar es por nuestros sentires. Si yo me siento, ¿cómo así? Entonces el día que alguien diga, no, es que yo siento matarlo, y como hay que respetarle su sentir, ¿a dónde vamos a ir, iglesia? Nosotros no podemos entrar en esas corrientes. Tenemos que ser radicales con lo que dice la palabra. Amén. El pecado no lo podemos tolerar, pero al pecador tenemos que amarlo y ayudarlo. Amén. Ayudarlo para que conozca a Dios y ayudarlo para que pueda salir de su pecado. ¿Cuánto no nos ha ayudado Dios a nosotros? Amén. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros? ¿De cuántos pecados no nos ha sacado el Señor? Amén. ¿Y seguimos pecando? Claro, aún pecamos, y el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Lo que no podemos tampoco es hacer que el pecado se vuelva deliberado en nosotros, porque mira, nosotros cuando tenemos el Espíritu de Dios y vamos a hacer algo que ofende a Dios,
el Espíritu nos habla. Yo creo que todos hemos oído esa vocecita que nos dice: no haga eso, no vaya a entrar allá, no se tome eso, no hable más. A veces hasta vemos cuando nos dice: cállese la boca. Amén. Y nosotros decidimos hacer caso omiso a esa voz del Espíritu Santo que nos está hablando, y decidimos seguir adelante con lo que estábamos haciendo. Eso hay que evitarlo a toda costa. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y los que no tienen a Cristo en su corazón, pues tienen la voz de su conciencia, que también les habla. Ahí Dios, por medio de la conciencia, les habla. En Romanos les decía que les parece, nos quieren enseñar que es diversión y libertad. Pues no es así. En Romanos capítulo 1 versículo 32 dice: aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. ¿No es eso lo que está pasando? Antes un varón tenía una tendencia homosexual y lo enviaban al psicólogo, y el psicólogo hacía todo lo posible para que enderezara su camino. O lo contrario, una niña siente atracción por las niñas y saben que en cierta forma, cuando están a una edad de 7, 6, 7, 8 años, los niños no diferencian eso todavía, y de eso se quieren aprovechar para engañarlos. Incluso están proyectando leyes para que ellos puedan decidir a esas edades a hacer lo que quieren ser. Entonces quieren decirle que sean lo que no son y hacerlo todo legal, y todo debido a ese engaño que se está moviendo en el mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos caer en ese engaño. Amén. Amén. Mire, iglesia, usted y yo tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Él nos ha dado su mente. Tenemos su Espíritu. Somos casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos una responsabilidad muy grande con los que están siendo engañados. Y es orar por ellos y pedirle al Señor que nos dé también la sabiduría y el amor para dirigirnos a ellos con sabiduría. Porque a veces llegamos a dejarlos más por el piso de lo que ya están, aplastarlos. Y nosotros somos reparadores de portillos. Somos constructores, labradores, hacedores del bien. Bueno, eso es una tendencia global. Eso es en todo el mundo. Quizá por acá, en estos países latinoamericanos, es donde todavía estamos un poquito guardados de esas cosas. Europa, Estados Unidos, es terrible, mis hermanos. Ya las leyes que hay y todo en contra de la palabra de Dios. Y tercera tendencia mundial, el fraude espiritual o la trampa espiritual, y de la cual, iglesia, tenemos que cuidarnos demasiado. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 5.
Dice la palabra de Dios así: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan, diciendo lo que quieren escuchar. Y muchas veces esto lo ve uno en las consejerías, iglesia. Llega una persona y le dice a uno que necesita consejería. Vienen a uno. Nosotros, los pastores, como consejeros, solo podemos hablar lo que la palabra de Dios nos enseña, y a través de la palabra damos nuestro consejo. Pero muchas veces se da que eso no es lo que quiere escuchar el aconsejado. Entonces dice: no, ese consejero no me gustó, ese pastor le falta sabiduría, voy a buscarme otro consejero. Hasta que encuentran el que les dice: sí, haga lo que usted estaba pensando, lo que usted quería hacer. Sí. Y entonces, ahora sí, ese sí es sabio. Iglesia, y eso va a pasar mucho en este tiempo. Ahora debemos cuidar en dónde nos vamos a congregar. Mira, si decide un día salir de este lugar, pídale a Dios que le dé sabiduría, que le llene de su espíritu. O si se va a trasladar de ciudad y va a ir no entre al primer lugar que porque diga cristiano o cristiana, iglesia cristiana. Hay que averiguar qué enseñanza dan ahí, cómo son las cosas. Como le pasó a alguien que entró a una iglesia porque había viajado de vacaciones y quería congregarse, y vio que iglesia cristiana no sé qué, y entró, y estaban en una boda y el pastor estaba casando una pareja de mujeres. No, que el amor, como Dios es amor. Entonces, mis hermanos, nos pueden engañar, y hoy en día sí que se están levantando engañadores. Por las redes sociales personas se han levantado, cantidades de personas que dicen que no es necesario congregarse, y muchos les están creyendo, se están dejando engañar. Nosotros podemos encontrarnos con Dios en cualquier lugar, es verdad, en todas partes podríamos decir está Dios. Pero hay una bendición especial en acudir a la casa de oración, a congregarnos como hermanos, como iglesia. Hay una bendición poderosa ahí. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzarán a dejarse guiar por historias falsas. Pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Mateo 24:5, voy a leer. Dios habla hoy, la palabra dice: porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Estamos en el tiempo del engaño. Es bueno saber que prediquen la sana doctrina, que crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que crean en el bautismo. Amén. No para perdón de pecados, pero sí como testimonio, amén, a los demás de que soy hijo de Dios. Y tantas cosas de la sana doctrina. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente, dice la palabra de Dios en Mateo 24:11. Mateo 24, 23 al 25. Si alguien les dice en estos días, si alguien les dice: miren, aquí está el Mesías,
Aquí está Él, no le crean, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán milagros y señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Así que los pongo sobre aviso, dice el Señor, para que no seamos engañados. Ahora mira, la teología de la prosperidad, claro que la Biblia habla de prosperidad y Él quiere que prosperemos, es verdad, pero es que a veces se predica solo para sacarle la plata del bolsillo a la gente, y de eso tenemos que cuidarnos, iglesia. Tenemos que cuidarnos. El Señor habla de diezmos, de ofrendas y de primicias. Eso es lo que Él, es como el mandato de Dios: diezmos, ofrendas y primicias. Hay personas que hacen votos y ofrecen algo o algo. Eso no está mal, pero eso tiene que ser completamente voluntario, que el Señor lo puso en su corazón y lo hizo. Pero nadie tiene por qué venirme a mí a obligar a hacer un voto. No, es que usted tiene que donar esto, tiene que dar esto, como ha pasado muchas veces, que usted tiene que entregar su casa porque el Señor me lo está diciendo. ¿Qué? ¿Se lo dijo a usted? Porque algo tan importante primero lo habla con usted. Y quizás se lo confirme con otra, pero de pronto usted empezó a sentir hacer una donación y de pronto viene un profeta o alguien y le confirma que lo que usted tiene en su mente es listo. Bueno, pero no, iglesia. Y hoy sí que hay engaño. Y dejemos de congregarnos tanto en las redes sociales. Hay predicadores con muy buena palabra, sepamos escoger esas personas, no cualquiera, que porque tienen millones de seguidores. No, eso no. Eso es mentira, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Es mentira. La voz de Dios es su palabra, es la Biblia. Hoy la voz del pueblo, la mayoría está engañada. Entonces estamos hablando ya de otro Dios, no el que nosotros adoramos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creador de los cielos y la tierra, todopoderoso. Amén. Bueno, iglesia, estemos atentos a esas tres tendencias mundiales que nos hablan de la cercanía del regreso del Señor. Mire lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, porque algunos pueden decir: pero ¿cuánto hace que están diciendo que va a volver? Pero es que Él nos dejó señales, mis hermanos, y a veces algunos emocionados quieren como adelantarse a las cosas. No, las cosas son como son. Las señales del Señor Él las dejó. Deben ser tendencias globales, no solo para una región en particular. Y dice: no es que tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Y en Hechos capítulo 3 19, 20 dice la palabra lo siguiente: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y renovación. Les enviará al Mesías, a quien Él escogió, es decir, a Jesús. Amén. Cierre por un momento sus ojos. Padre bendito, gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor,
a no caer en el engaño de estos últimos tiempos, Padre bendito. Que nos aferremos a tu palabra, Señor, que tus hijos, tus hijas, Señor, en este lugar se aferren a tu palabra, Señor, y solamente a tu palabra, Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, llénanos de tu sabiduría. Bautízanos cada día con tu Espíritu, Señor. Que haya sentido común, Señor, en cada uno de nosotros. Que tu palabra esté en cada mente y en cada corazón, Señor. Y ayúdanos a tener compasión y misericordia de aquellos que han sido engañados, Padre. En Jesús, permite, mi Dios, que pueda caer esa venda de nuestros familiares, de nuestros seres queridos que están en el engaño, Señor. Amigos que están en el engaño. Señor amado, ayúdanos a orar por ellos, a clamar, a gemir por ellos, Padre bendito. Llénanos de palabra, de sabiduría tuya, Dios, para poder dirigirnos a ellos con amor y mostrarles la senda de la vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque muchos de nuestros seres queridos están en el engaño y nos duele, Señor. Nos duele, Dios. A veces nos quita la paz, Señor, el pensar, Dios, a dónde pueden ir, Señor bendito, si llegasen a morir hoy. Pero como dice tu palabra, Señor, tú eres paciente y no quiere que nadie sea destruido en el infierno, Señor, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, sea abriéndose paso en las mentes y en los corazones, Señor, de todos nuestros familiares y amigos que están agarrados por el engaño, Señor. Y que nosotros como hijos tuyos podamos mostrar el amor del Padre, para que también quieran buscarte, Señor, porque a veces nos convertimos en piedra de tropiezo por lo que ven que hacemos nosotros, por la forma también, Señor, sin compasión que hablamos, Señor bendito, del que peca, del que está en el error, del que ha caído en desgracia, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que ese amor tuyo que has puesto en nosotros, Señor, se pueda reflejar hacia los demás. Que nuestras vidas, la vida de cada uno de los que estamos aquí, sea un imán, sea un atrayente, Señor, para el que aún no te conoce, Señor. Gracias, mi Jesús. Y gracias por la compasión que has tenido con nosotros, Señor, porque nosotros hoy te estamos buscando no porque hayamos sido mejores que los que hoy no te conocen y están en el pecado, Señor. Hoy estamos aquí es única y exclusivamente por esa misericordia que tuviste con nosotros y ese amor que nos extendiste tu mano, Señor, para levantarnos del lodo, del fango, de la inmundicia, Dios amado. Esa misericordia que tuviste con nosotros, Señor, es la que pedimos para los que aún no te conocen, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.